Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Síndrome de Diomedes, el programa donde mezclamos un poco de todo, pero siempre apoyándonos en los libros y las buenas historias de la mano de nuestro librero de confianza, Jorge de Librería Diomedes. ¿Cómo andás, Jorge? Muy, pero muy buenas. Cuarto episodio, a ver si estoy bien, de esta entrega en la que hemos empezado a trazar algunos paralelismos y no tanto entre la geografía y las historias, las identidades culturales de holandeses, o mejor dicho de neerlandeses, para decirlo de forma correcta, y de Japón también. Exactamente. Habíamos arrancado en el tercer episodio contando un poco de, cómo fue que se terminó cerrando la cultura japonesa, en cierto momento histórico, la llegada de los holandeses a esa zona del mundo también, en sus grandes expansiones coloniales, y bueno, ahora sí, de lleno, con... Algo de historia tienen los amigos japoneses, ¿no? Exactamente. Parece, alguna cosita. En realidad, más que japoneses, son nipón. Los nipones. Los nipones. ¿Por qué? Porque eso es la palabra de origen chino que describe el concepto del sol naciente. Uh-huh. Bien. Hay un proceso bastante dialéctico en la sociedad nipona, que es los procesos cíclicos de apertura, expansión y absoluto aislamiento. A lo largo de los siglos fue lo que le fue aconteciendo. Obviamente el proceso de formación demográfico de Japón es producto de migraciones sucesivas desde China, desde Corea. Continuamente hubo durante miles de años contacto entre ambas riberas. Recién a partir del 800 después de Cristo, realmente se puede hablar de un Japón bastante similar a lo que nosotros nos imaginamos, porque es cuando los diversos clanes de algún modo llegan a un statu quo que permite de que uno arma la ciudad de Kioto, uh-huh, en la que se va a radicar la teocracia nipona. Hace un rato estábamos delirando algo maravilloso, que es que sistemáticamente son básicamente 4 grandes islas y creo que como 6.000 islitas más, con una geografía muy fascinante por las cadenas montañosas. Entonces es muy fácil que existan zonas aisladas de Japón. Sí, más en esa época que no te das contacto, obvio, digamos. Obvio. Entonces, eso apuntaba mucho a la fragmentación de esa sociedad. Entonces, en esa sociedad hay algunos clanes que empiezan a intuir algo maravilloso. Que hay que armar, de alguna forma, una sociedad de eso. ¿Cómo lo haces? Bueno, formándole una identidad a partir de ciertos mitos. ¿A qué me suena eso? A muchos otros temas que si no fuera porque pasó un milenio después, diría que nos copiaron. Sí, exactamente. Iría a reclamar derechos. Ahí está. Sí, pero aparentemente ellos fueron, y te diría que con mucho más vuelo teórico y mucho más encanto y perfección, arman una serie de mitologías. De hecho, uno de los clanes se dedica a rastrear las diversas tradiciones folclóricas hasta que van armando una especie de corpus de mitos que hablan de contacto entre de diversas divinidades con algunos humanos que reciben regalos. Uh-huh. De hecho, en realidad son básicamente 3 grandes joyas que reciben esos humanos de los dioses, que increíblemente pasan a ser las que tenía ese clan. Sorprendente. Sorprendente, absolutamente sorprendente. Y aquí, que eso era la prueba absolutamente palmaria de que ellos tenían contacto con Dios. Bien. Suena lógico. Yo aparezco un día con una joya. Exactamente. Digo, esta es la prueba de que...
Claro, y entonces haces una brillante narración de cómo fue que la diosa te había elegido a ti como ser perfecto. Tengo este texto que lo avala. Ahí está. Escrito por mí, Claro. casualmente. Entonces, más allá que pueda sonar un poco tautológica la legitimación, el proceso es que sí se da un fenómeno maravilloso por el cual se establece una creciente figura a partir de ciertos clans de un emperador con un carácter semidivino en el que radica un poder teocrático. La gracia del asunto es que ¿por qué eso es aceptado por todos los otros clanes? Bueno, porque el poder divino de alguna forma básicamente no hacía demasiada interferencia con el poder temporal de los diversos shogunes que había en aquel momento, o sea, de los señores feudales. Entonces, esos señores feudales de alguna forma pasan a tener el dominio militar, político, económico, y a su vez está el punto de referencia crecientemente aglutinante de esa sociedad en la figura de un emperador que tiene una especie de corte rodeado por una aristocracia crecientemente refinada que está en Kioto. Mientras tanto, los japoneses en esos procesos empiezan a, porque ya habíamos visto que tenían una multiplicidad de clanes que habitualmente estaban enfrentados, empiezan a ensayar estrategias de expansión hacia otros territorios, y su campo de ensayo favorito pasa a ser Corea, en el cual empiezan a ensayar estrategias absolutamente interesantes de mezcla de caballería con arqueros, y con un creciente ciclo de violencia cada vez más ajustada con ciertos patrones. El hecho concreto es que al haber dejado de algún modo los grandes señores feudales haberse dedicado a ese tipo de operaciones en Corea, o por estar a su vez en el campo de la pequeña corte de Versalles que se habían armado en Kioto, el hecho concreto es que todas sus propiedades están relativamente desguarnecidas frente a los desmanes de algún otro señor feudal que estuviese en la zona, o obviamente de las crecientes rebeliones de campesinos que había. Uh-huh. Entonces ahí empieza a surgir una palabra que es muy común a esta altura de nuestras culturas, que es el concepto del samurái, que es el que sirve, que es el guerrero que está bajo las órdenes de un shogun para defenderle básicamente sus propiedades. Sí. Entonces, es un concepto bastante... hoy justo estábamos charlando, bueno, en última instancia, cuánto había de paralelismo con los gauchos nuestros. Sí hay algunos puntos de contacto, porque algunos de ellos trabajaban la tierra, pero crecientemente, a medida que van pasando los siglos, crecientemente se empiezan a especializar en ser solamente guerreros. Claro. Tenemos aparte del samurái, es una figura que está en la cultura occidental, sí, como súper estereotipada, ¿no? Por el cine principalmente. Sí. Y nos lo imaginamos como eso, una especie de guerrero al estilo blandengue que está en la puerta del templo parado, esperando que llegue alguien para darle un espadazo. Sí. Bueno, el hecho concreto es que sobre el 1200 hay un clan que se logra imponer, el de Yoritomo, en el que logran armar realmente las bases de alguna forma de una edad media en Japón, en el que todo esto que habíamos descrito queda exactamente así afincado, una sociedad con un emperador rigiendo lo celestial, los shogunes crecientemente concentrados, con una casta militar extremadamente poderosa. Ahí pasa algo que va a marcar mucho la identidad japonesa, que es de que en China es arrasada por las invasiones mongoles, y Kublai Khan, ya que había pasado por arriba de China, bueno, ¿por qué no tomarnos un barco e ir a conocer Japón? Bien, la flota mongola cruza, desembarcan, obviamente la confederación de
de los diversos clanes reúnen un ejército muy poderoso y ellos asumían como los brillantes guerreros. ¿Quiénes eran los mongoles para pasarlos por arriba a ellos? Ajá. Bueno, tuvieron una muy mala experiencia porque por primera vez estos caballeros guerreros niponeses, que básicamente se enfrentaban a campesinos desarmados y algún otro samurái, por primera vez se encuentran con un ejército muy organizado que tiene estrategias militares absolutamente distintas. Entonces, básicamente, los samuráis, por todos sus códigos, después de esto lo vamos a ir trabajando un poco más, pero por todos sus códigos de caballería y de ética, etcétera, privilegiaban mucho el combate extremadamente cercano, Cuerpo a cuerpo. cuerpo a cuerpo, con diversos tipos de espadas, con algún arquero. Bueno, los mongoles tenían otra concepción de la guerra. Entonces, básicamente lo que te decían era, a cientos de metros, que te caía una nube de flechas. Chao, no llegaste ni a darle la cara al que te la dio. Claro, luego de eso arrancaban a tirarte con las catapultas. Bien. Y luego de eso te pasaban por arriba con su caballería. Bien, o sea, como quien dice, los samuráis tuvieron muy pocas oportunidades realmente de éxito, fueron aplastados inicialmente, y ahí pasa algo increíble, que es que la batalla es extremadamente larga, se levanta el viento y la flota mongola empieza a ser dispersada. Por lo tanto, el ejército mongol se retira. Lindo para apoyar otro mito, ¿no? Ahí. Pará, es que ahí viene el mito. Viene la segunda invasión, porque los mongoles se dieron cuenta de que obviamente estos tipos no eran capaces de ofrecer una resistencia militar en serio. Los japoneses asumen de que tienen que cambiar inmediatamente toda la estrategia militar y empiezan a fortalecer todas las playas para que no le puedan desembarcar, empiezan a armar puestos de observación para realmente poder organizar un ejército rápido, se reorganizan todo. Llega la segunda flota, cuando está llegando a Japón, resulta que es una flota enorme, porque venían básicamente a ocupar todas las islas japonesas. Y ahí se levanta un tifón y destruye la flota mongola básicamente. Qué timing la naturaleza, ¿no? Con las invasiones. Entonces eso se va a llamar el viento divino, y el viento divino en japonés es kamikaze. Mira tú. Término que luego de la Segunda Guerra Mundial va a ser extremadamente popular. Pero el hecho concreto es que, ¿viste cómo se va armando una identidad crecientemente mítica en el que el emperador básicamente es el bendecido por los dioses, en el que si existe algún enemigo, la naturaleza va a proteger a los japoneses porque ellos sí están en consustanciación con la naturaleza y en armonía? Es en ese contexto que se redacta, o sea, uno de los tantos samuráis, que en realidad es lo que se llama un ronin, porque el samurái era ese militar bajo las órdenes de un shogun. Ahora bien, muchas veces puede pasar de que el shogun falleciera en combate, de que fuera derrotado, de que el samurái en cuestión hubiese infringido alguna cláusula de los muy extensos códigos de honor. Entonces pasaba a la categoría de ronin, que era de alguna forma un samurái casi por fuera de los códigos. Lo cual no quería decir que desconociera todo el corpus ideológico de ese código, pero básicamente más cercano a un sin ley que otra cosa. Entonces, hay uno que es el que redacta un libro maravilloso, que es Miyamoto Musashi, que es el gran manifiesto del samurái sin señor. Bien. Él lo que hace es escribir un libro que se llama El libro de los 5 anillos, que de alguna forma trata de condensar. Él lo escribe a los 60 años, después de decenas de duelos, empieza a intuir, primer punto, dejar por escrito lo que de alguna forma hasta ese momento era una transmisión oral, que es un manifiesto
de cuál es la ética detrás de un samurái, pero mucho más interesante que eso, y muy en paralelo con el arte de la guerra de Sun Tzu, era de que este código de combate en realidad sirve para regir la vida misma. Los 5 anillos hacen referencia a los 5 pisos de las pagodas tradicionales en Japón. Y entonces son casas, ¿no? ¿O son templos? Son templos. Pero tienen como una forma muy particular, muy identificable, sí, como si fuera una especie de honguito, pero como con puntas. Exactamente, medialunas crecientes. Interesantísimo. Sí. El hecho concreto es que cada nivel está asociado, el primero con la tierra, el segundo con el agua, el tercero con el fuego, el cuarto con el viento. Cuando vos vas, el libro está dividido obviamente en 5 grandes capítulos. En el primero se dedica a tratar de explicitar de que este código le sirve no solamente a un samurái, sino a todos. Y lo empieza a hacer cosa curiosa, un extraño paralelismo con el trabajo de la carpintería. Porque claro, los tipos son unos obsesivos de la perfección, el tallado de la madera, etc. Que en el nivel del agua es cómo uno puede forjar el cuerpo y el espíritu. En el del fuego, de alguna forma, es todas las reglas para combatir en un duelo y obviamente ganarlo. En el del viento, lo que plantea es la diferencia con las otras corrientes filosóficas que había. Porque ¿qué pasa? Todo esto está muy ligado al shintoísmo, pero como ya habíamos tratado de ver en las otras veces, hay todo un proceso muy sincrético de aluvión entre el budismo, el confucianismo, las tradiciones locales, las mitologías del propio Japón. Y el quinto, que a mí es el que más fascinante me parece, es el del vacío. Que no es el vacío que uno imagina en primera instancia, sino que es el del cielo despejado. Que es... Sí, qué filosófico todo, ¿no? Sí. Pero igual hay como muchos... hay algunos antecedentes en la historia. A veces uno tiende a mirar, llamémosle militarismo, ¿no? Mm. Es una visión muy contemporánea, ¿no? Y lo tiende a asociar con la estructura militar de los estados-nación más modernos. Pero históricamente las fuerzas militares... a lo largo de la historia tenían una conexión muy profunda también con todo esto de la integralidad del cuerpo, mente, alma. Claro. Sí, exactamente. Es que en realidad, si se puede resumir en el código Bushido, que es el código que está detrás de todo este planteo en Musashi, es de que solamente vas a triunfar en un duelo si tú eres superior al contrario en todos los otros campos. Entonces, ¿y este campo tan extraño del vacío? Claro, pero nada más que eso es que tú puedes contemplar la perfección. Ajá. Entonces, pero antes de eso, vos tenías que ser una persona que lograra tener una sensibilidad estética, una sensibilidad artística, capacidad manual, una cosa muy cercana como al esquema de un renacentista, Claro. en el que solamente no es el militar cuadrado que es una máquina a asesinar. No, eso sería solamente una bestia para ellos. Es alguien con muy buen gusto, en definitiva. Claro, Sensible. absolutamente refinado, sensible, etcétera, en el que al ser tan innatamente superior a su contrario, básicamente llegás al prácticamente el mismo concepto del arte de la guerra, en el que el buen general es el que gana la guerra sin haber peleado ninguna batalla, porque no es necesario ir a la batalla. Porque el enemigo se va a dar cuenta que eso es inexpugnable. Entonces, esa filosofía, absolutamente militarista por un lado, pero absolutamente pacifista por otro. O sea, una contradicción muy fascinante. Sí. Claro que para uno que no se ha forjado en este tipo de debates, a uno le impacta mucho. Tiene también ahí como una especie de paralelismo con la Guerra Fría, que era la Sí. guerra sin ir a la guerra. Claro. La tensión constante y las amenazas, Sí. tirar de la piola, ¿no? Hasta ver... Claro, pero el tema del chantaje militar nuclear es el que... el primer día que yo lo leí me había sonado absolutamente absurdo. Entonces decían, es que nosotros queremos la paz. Por eso es que tenemos todas las bombas atómicas.
Claro, porque ¿qué pasa? Como hacía imposible en términos reales de que alguien sobreviviera, nadie iba a supuestamente estar tan demente de tirar tanto la piolita para llevarnos a ese nivel de confrontación. Entonces, o el chantaje nuclear funciona porque solamente un país tiene la bomba nuclear y el resto dicen sí señor, o porque varios lo tengan y entonces de alguna forma son el paraguas atómicos de diversos países, que fue el concepto básicamente tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia, ¿no? O sea, al haber tanto armamento de un lado y del otro, hace imposible que volara una bala en Berlín. Sí. Porque nadie iba a estar tan demente de desenfundar, porque se armaba la Tercera Guerra Mundial y no iba a haber sobrevivientes. Entonces, por ende, solamente podía haber conflictos en el tercer mundo, que bueno, ok, cualquier cosa decimos que no fuimos nosotros. Bueno, sí, ok. Una banda aislada de guerrilleros que no vamos. Y esos militares tampoco en realidad le dimos la orden de golpe de Estado. Pero el hecho concreto es que es interesantísimo, al menos en una visión más de ir comparando las formas de entender la vida y el conflicto en la humanidad, es cuán hermanados estamos todos. Uh-huh. O que de alguna forma frente a los mismos problemas no existen tantas soluciones. Hay un proceso que a mí me había parecido maravilloso, que es de que cuando se va conformando todo este proceso de un shogunato realmente poderoso que se va crecientemente imponiendo en Japón, obviamente con todo este mar de fondo que era de que de donde no había un señor feudal, donde no había un shogun, había decenas de ronins por su cuenta, y había decenas de otros conflictos. Hay un proceso que se llama la guerra Onin, entre 1467 y 1573, que al final termina con la imposición definitiva de un clan de Tokugawa, pero durante básicamente más de un siglo hay una guerra civil permanente en Japón. Muy bien. Ese proceso va haciendo de que crecientemente el clan, cuando se termina de imponer ese shogunato, empieza de a poco a desarmar la maquinaria samurái. Esto es un proceso que a su vez, claro, como de alguna forma hacía durante 700 años Japón estuvo asignado por la cultura samurái, no es algo que se hace de un día para el otro. El hecho concreto es que ellos tratan de empezar a bajar la tasa de conflicto en Japón. Este clan es el que echa a los europeos. Ese proceso absolutamente es totalmente contradictorio, porque de hecho había unos cuantos europeos que se habían quedado, son atacados por algunos clanes absolutamente nacionalistas. El proceso de ir cerrando Japón y solamente dejarlo ahí en Nagasaki, en las factorías holandesas y de los chinos, no es lineal. El hecho concreto es que de esos 2 siglos y medio, Japón, mira qué interesante, disfruta de gran paz. Sin los europeos, sí. En aislamiento, ¿no? En el aislamiento, con decreciente cantidad de samuráis, porque los van bajando de a uno, y sin europeos, hay un proceso básicamente de un largo periodo de estabilidad, que se termina cuando llega la flota norteamericana y fuerza a la apertura de la sociedad japonesa y básicamente del mercado. Y ahí, como ya habíamos estado viéndolo, ahí hay sectores que están afín a aceptar el ultimátum, otros que es a la resistencia, otros a tratar de irse a la última isla, tanto las opciones. Ahí hay un proceso que a mí me había impactado mucho, que es que incluso se arma algo por estilo una pequeña república samurái independentista. Ah, qué lindo, que suena eso, me encanta. Es fabuloso. En el que estos ronins no quieren aceptar la incorporación de los gaijins. Los gaijins somos nosotros, los extranjeros. Ajá. Pero el emperador, que a esa altura ya es de la dinastía Meiji, sea un fenómeno que es por primera vez se empieza a unificar el poder temporal con el poder divino.
esa es la gracia de la dinastía Meiji, por eso es que tienen tanto poder, porque de alguna forma en la misma persona empieza a confluir los dos poderes. Aquí que eso era una estrategia de la dinastía, pero no toda la gente ni la entendió ni la vio de ese modo. Entonces, en esas cosas que son, bueno, fueron base de una decena de libros y de películas, hay decenas de levantamientos de samuráis de shoguns que buscan el restablecimiento del viejo orden, en el que no había extranjeros. De alguna forma mantener al Japón absolutamente libre. O sea, si durante 2 siglos y medio te están diciendo que Japón es sagrado y que no lo puede pisar ningún europeo, bueno, que en 2 años empiezan a entrar los europeos, hay gente con este tipo de cultura absolutamente aislacionista y estos códigos de honor, obviamente iba a ser complicado. Seguro que ahí empezó a surgir el dicho peligroso como samurái enojado. Exactamente. Yo no me gustaría estar ahí en el medio del camino. Bueno, esto es en 1868 que arranca todo este conflicto y está datado quién fue el último samurái, que fue Takamine, que es el que dirige la última gran rebelión, con la presunción de que lo que pasaba es que el emperador estaba mal asesorado y rodeado por unos crápulas vendidos a los extranjeros. Entonces, si él llegaba a Kioto y le lograba explicar de que lo estaban estafando y que lo estaban engañando, todo se iba a resolver. Obviamente, las fuerzas imperiales tienen la orden de aplastarlo. En la primera etapa, en realidad, la causa de estos samuráis es extremadamente popular, y en algo que signa la historia japonesa y bueno, la historia de la humanidad, hubo decenas de traiciones acumulativas. Entonces, gran parte de los señores que estaban acompañando ese proceso de levantamiento se empiezan a pasar para el lado imperial, y crecientemente queda un reducto cada vez más cercado, que se trata de evadir, hasta que en algo que solamente encontré el símil en 1870 de la carga de Anacleto Medina en Uruguay. Ajá. El último samurái trata de resistir con muy pocos guerreros de élite frente a un ejército que era solamente 60 veces superior al suyo, y están casi todos mueren, quedan solamente 40, y esos 40 hacen una carga desesperada colina abajo y son obviamente amasacrados por ametralladoras Gatling norteamericanas. Les pasó un poco la misma historia que los mogoles, pero sí, ahora peor todavía. Sí, claro, exactamente. Aumentada. Pero me pareció absolutamente fascinante cómo, de alguna forma, la lucha de lo que nosotros acá definimos como blancos y colorados, que en última instancia eran unitarios y federales, europeístas, criollistas, nacionalistas, versus los que estaban a favor del libre cambio, sea prácticamente en los mismos términos, en los mismos años, con el mismo resultado en Japón. En las antípodas. Exactamente, en nuestras antípodas. Porque me pareció una sincronicidad realmente perturbadora. Una belleza poética geográfica. Sí, claro. Tanto gauchos como samuráis la quedaron en las mismas colinas ametrallados. Entonces todo ese código de honor, de caballería, de poner el pecho frente a las balas, terminaba exactamente igual. El hecho concreto es que en ese momento la dinastía Meiji de alguna forma consolida por primera vez en términos reales el poder sobre todo Japón. De hecho, uno de los títulos de los shogunes era el que combate los bárbaros del norte, y detrás de ese título tan poético era las islas del norte de Japón. Claro.
claro, porque eran básicamente, a uno le parece que es obviamente un solo país y que es muy uniforme. No, hay diferencias climáticas muy fuertes. Entonces, en el norte, que está casi tocando Siberia de alguna forma, tiene un clima totalmente distinto que las islas del sur, que están más sobre el mar de China, etcétera. Entonces, que tiene un clima sustancialmente más cálido. Entonces, la dinastía Meiji logra hacerse el control de todo Japón y empieza un proceso de expansión extremadamente veloz, en el cual vuelven a invadir Corea como las buenas viejas épocas, Otra vez. vuelven a invadir Manchuria como las buenas viejas épocas. Los rusos se le tratan de interponer y aplastan a los rusos. Eso es la batalla de Port Arthur, que es el gran traspié del zarismo que va a posibilitar la primera revolución del 1905 en Rusia. Japón incorpora tecnología en forma exponencial y construye realmente un imperio con una clase militarista. Y acá viene algo absolutamente increíble, que en los años 30, con el impacto de la depresión del 29, hay una fuerte contracción de la demanda de los productos japoneses, una creciente barrera hacia la expansión territorial japonesa, y la casta militar japonesa decide per se hacer otra expedición sobre Manchuria para ampliar sus territorios. Se olvidan de comentarle al primer ministro que se acaban de tomar prestada la flota. Al primer ministro eso le parece absolutamente fuera de control, inapropiado y que generaba tensiones impertinentes. Por ende, ¿qué le acontece? Es eliminado por los oficiales de la Marina. El siguiente... Un despido un poco drástico. Exactamente. El siguiente primer ministro, es alguien sustancialmente más amigable a las soluciones militaristas y básicamente se dedica a firmar donde tenía que firmar y a otra historia. Entonces, Japón arranca la década de los 30 en un proceso de creciente fascistización de la sociedad, con un militarismo increíble. Y acá hay un punto bastante interesante, que es que uno de los que empieza a detectar de que eso iba a ser un problema creciente, de hecho ya lo era, es Roosevelt, que se ocurre la brillante idea de empezar a bloquearle ventas y, mucho más divertido, congelar los depósitos de Japón en Estados Unidos. Ahí sí que se empezó a pudrir la cosa. Claro, porque habitualmente yo nunca había entendido demasiado cómo había sido la espiral del conflicto entre Japón y Estados Unidos. Siempre había dado por supuesto de que había algo de revancha frente al almirante Perry, o de conflicto creciente porque los norteamericanos estaban básicamente en las Filipinas. Pero en realidad era que Roosevelt, en términos geopolíticos, ya había visto que eso era un problema y que había que empezar a limitar de algún modo, porque era una potencia que hasta ese momento nadie le había logrado detenerla. Entonces, Estados Unidos toma la decisión de bloquearlo en términos económicos. Eso va a ser lo que va a implicar de que los japoneses empiezan a tomar como juego de guerra cómo atacar a Estados Unidos. Si uno empieza a mirar los libros de la Segunda Guerra Mundial, es muy interesante los debates entre el almirantazgo japonés, entre Toho, Yamamoto, etcétera, sobre si realmente es viable atacar a Estados Unidos o no. Hay toda una línea que dice que es imposible ganar la guerra a Estados Unidos por la vastedad de recursos de Estados Unidos. Hay otros que dicen, nosotros somos japoneses, el viento divino nos va a proteger, siempre ganamos. Una escuela un poco más mitológica, no tan realista. Exactamente, sí. Porque parten de condiciones territoriales absolutamente opuestas, ¿no? Ese es el tema.
Nada más que ellos lo que habían presupuesto es que se empezaran a tomar isla por isla del Pacífico, de alguna forma iban a generar un colchón de tantos decenas de miles de kilómetros de que los norteamericanos ni se iban a tomar la molestia. Uh-huh. Por supuesto que los norteamericanos se tomaron la molestia, sí. Y eso es el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que va a implicar el arrasamiento, luego con las bombas nucleares de Japón. Eso es lo que va a implicar de que después, desde 1945 hasta el 52, Japón queda ocupado militarmente todo el territorio por Estados Unidos. Ahí hay un tratado que es el de San Francisco, por el cual se pacta de que Estados Unidos se retira y deja a un partido gobernando, deja al emperador humanizado, que tiene que renunciar a su categoría divina, queda totalmente intervenida desde la economía hasta la política, hasta la defensa, hasta qué tipo de ejército va a tener que tener Japón. Y lo más importante de todos es que se define para siempre la cultura japonesa. Uh-huh. Cuando nosotros miramos desde este autor que me está acompañando, que es Yukio Mishima, hasta el manga, todo eso solamente es entendible a la perspectiva de la reacción o de la aculturación frente a la cultura norteamericana. Recomendamos esta lectura, entonces, Nieve de Primavera de Yukio Mishima. Sí, este es el que vamos a trabajar la próxima semana. Bien. Cuando empecemos a trabajar las diversas vertientes de cómo la sociedad japonesa escribió todo esto. Uh-huh. Pero básicamente, vamos a hacer una recomendación un poco rara. Dale. Para Japón, un autor norteamericano. Espero que no estén escuchando nuestros amigos de la embajada japonesa, porque se van a enojar, pero... No, porque es James Clavell, que es el que hizo Shogun y Gaijin, que de alguna forma son dos novelas históricas con un gran nivel de preciosismo histórico, obviamente muy para el paladar de un occidental, muy fácil para nosotros leerla. Supongo que un japonés le debe encontrar decenas de miles de errores, pero como diríamos, como primera aproximación para tratar de entender lo que es una cultura hiper compleja, contradictoria y multifacética, es fascinante Clavell, que yo diría que es algo más que un bestseller, es un tipo que de alguna forma se tomó la molestia de hacer unos buenos trabajos de investigación. Bien. Entonces, al menos esto como primera lectura y después meternos en los autores japoneses en sí. Ahí estaremos entonces en el 5º capítulo de este miniciclo y vos me desafiaste con esta propuesta irreverente de recomendar un autor norteamericano para hablar sobre Japón. ¿Sabés lo que hago yo? ¿Qué? Recojo el guante, redoblo la apuesta, te digo quiero vale 4 y para hablar de Japón te voy a recomendar musicalmente una banda de rock industrial uruguayo under. Así como para que digas... Estas cartas son buenas, mejor que... Eso sí que está fabuloso. ¿Y cuáles son? Nos vamos a ir escuchando, pero obviamente muy pertinente, a Samurai Porno. Ah, brillante. Samurai Porno, yo creo que no llegó a editar nunca un disco así formal, pero me acuerdo que a finales de los 90, principios de los 2000 andaban rodando ahí por donde se podían conseguir algunos cassettes, uh-huh. Ya algún CD y alguna computadora de ciber medio vieja, algunas canciones muy interesantes, lo pueden buscar ahí por YouTube y otras redes. Capaz que la canción más conocida de quienes cultivaban este estilo por aquella época y se prendían al rock under de los 90s y 2000 en Uruguay. Super punk. Así que con eso nos vamos. Muy bueno. Gracias, Jorge, por recorrer Japón y todo el mundo como siempre. Samurai Porno, hasta la semana que viene.
Síndrome de Diomedes.